Muy buenos días. El título del tema de esta mañana es el ayuno bíblico. ¿Qué significa el ayuno? Diremos que la palabra ayuno proviene del griego nesteia, que significa no comer o abstenerse de alimentos. El ayuno cristiano, el ayuno bíblico, es abstenerse de comer los alimentos para buscar a Dios. En otras palabras, es dejar de agradar al cuerpo lo que nos pide nuestro cuerpo cada día para satisfacer a nuestra alma, a nuestro espíritu. El ayuno lleva a la persona a una relación más cercana e íntima con el Señor. Cuando estamos ayunando, le estamos diciendo al Señor que necesitamos más de Él, queremos más de Él. Especialmente si hay alguna necesidad apremiante por la cual estamos ayunando. De esta manera le estamos diciendo que sin la intervención de Él sería imposible superar esta situación. Le estás diciendo que estamos dispuestos a negarnos algunas cosas que nuestro cuerpo pide para buscar la intimidad con Dios. Queridos hermanos, el ayuno es esta disciplina espiritual que nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu. El ayuno nos lleva a separarnos de las rutinas diarias de la vida y del consumo de la comida para dedicar ese tiempo a la búsqueda de Dios en oración y en su palabra. Aunque realmente en la Biblia no encontramos un mandamiento directo de que debemos de ayunar, hermanos, cuando ayunamos, estamos de alguna manera indirecta obedeciendo a Dios porque realmente Él quiere que ayunemos. Esto lo podemos inferir del pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18. Aquí nos dice el Señor Jesús que Él desea que la oración, la ofrenda y el ayuno sean parte de nuestra vida cristiana. Él dice en tres pasajes diferentes: cuando ores, hazlo de esta forma; cuando des, hazlo de esta forma; y termina diciendo: cuando ayunes, hazlo de esta manera. Queridos hermanos, que el ayuno, acompañado de la oración y de la lectura de la palabra de Dios, nos ayudan a desarrollar una intimidad con el Señor. Es en ese momento que algo sobrenatural ocurre, cuando nos humillamos delante del Señor y lo buscamos con una pasión genuina, con sinceridad. Estoy seguro, queridos, que si lo hacemos, vamos a experimentar de una manera especial la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto nos hará más sensible a las cosas espirituales. Estoy seguro que habrá gozo en el corazón producto de obedecer a Dios. Y en un sentido, nuestro espíritu queda liberado de las cosas del mundo para buscar las cosas del Señor que son eternas. ¿Cuántos tipos de ayunos hay? Hay muchos que consideran 3 y algunos hasta 4 tipos de ayunos. El primer tipo de ayuno es el absoluto, es decir, que dejamos de comer todos los alimentos, tanto sólidos como líquidos. Hay otro tipo de ayuno que es el ayuno líquido, que está basado en la toma de líquidos, agua, jugos, no alimentos sólidos. Y el tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial, donde se deja de ingerir algunos alimentos y se permite comer otros. Más adelante estaremos hablando un poco más de esto. Y aquí en este tipo de ayuno se encuentra lo que denominamos el ayuno de Daniel. Vamos a referirnos un poco más en esta oportunidad al ayuno parcial o al ayuno de Daniel, como hemos dicho, porque es el cual vamos a estar practicando en estos próximos días. El ayuno parcial, como dije, también es denominado como el ayuno de Daniel. ¿Quién era Daniel? Creo que es importante, ya que lo vamos a mencionar en el resto de esta meditación, pensar por un momento quién era Daniel. Daniel era un joven íntegro, un joven transparente. Este joven vivió en la ciudad más pecadora de la antigüedad, llamada Babilonia. Pero Daniel
decidió en su corazón nunca apartarse del Dios de Israel, aun cuando vivía en un medio muy hostil. Él decidió conservarse puro delante de Dios y vivir una vida íntegra. Daniel fue llevado como cautivo a Babilonia y él fue escogido para servir al rey. Cuando estaba siendo preparado para ocupar un puesto muy importante en el palacio de Nabucodonosor, él se negó a contaminarse con la comida del rey y pidió que se le alimentara de una manera diferente, con legumbres y agua. Después del tiempo señalado por el rey, se encontró que Daniel y sus 3 amigos israelitas tenían un mejor semblante, y no solo eso, sino que eran más entendidos, eran más sabios que las otras personas que estaban en la misma prueba. Queridos hermanos, Daniel llegó a ocupar un cargo muy alto en el reinado. Debajo del rey habían 3 consejeros llamados sátrapas. Uno de ellos era Daniel, y el rey confiaba más en Daniel que en los otros 2, por su fidelidad a Dios. Y le llevó a tener enemigos ahí en el reinado. Y Daniel fue probado por fuego. En una oportunidad fue arrojado a un foso con leones hambrientos, de la que salió ileso gracias a la intervención divina. En otra oportunidad, junto con sus 3 amigos, fueron echados en un horno de fuego ardiendo, y también salieron ilesos. Daniel fue probado y fue hallado fiel. Daniel vivía en una relación íntima con Dios, y a pesar de todas sus ocupaciones, él era un hombre de oración. 3 veces al día oraba a su Dios, y también era un hombre que ayunaba, le gustaba ayunar. ¿De dónde viene el título o el de tal llamado ayuno de Daniel? En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1, nos relata que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. En esos años, dice la palabra de Dios, en el año 3 de Ciro, ya había pasado Nabucodonosor, estaba ahora el rey Ciro, rey de Persia. Daniel fue le anunciaron noticias tremendas que iban a ocurrir con el pueblo de Israel, que ya estaba en cautiverio. Por eso dice que la palabra era verdadera y el conflicto era grande. El verso 2 dice que la noticia fue tan fuerte para Daniel que pasó los siguientes días en aflicción. Dice este verso 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y en el verso 3 habla del ayuno que él hizo en estas 3 semanas. Dice el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. De aquí salen los 21 días del ayuno de Daniel. En este ayuno dice el mismo verso que no comió manjar delicado. Es decir, todo lo rico que comía cada día ya no lo comía. Tampoco dice comió carne. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, hasta que se cumplieron los 21 días. Es interesante que esta expresión de comer manjar delicado, en la versión JBS dice, no comí pan delicado, ni entró carne, ni vino a mi boca. En esta versión dice pan delicado. La versión Dios habla hoy dice, no comí alimentos exquisitos, ni probé carne. La Nueva Biblia Viva dice, en ese tiempo no probé vino ni carne y no comí alimentos especiales. La Nueva Traducción Viviente dice, en todo tiempo no comí nada pesado, no probé carne, tampoco vino. Y la traducción del lenguaje actual dice, no comí carne, ni tomé vino, ni probé nada de lo que me gustaba. Manjar delicado, pan delicado, alimentos exquisitos, alimentos especiales, nada pesado,
No probé nada de lo que me gustaba. Por estas expresiones, en estas diferentes versiones se cree que Daniel en esos días se alimentó de vegetales, de legumbres, de frutas y aguas, y dejó los otros alimentos para dedicar este ayuno a Dios. Queridos hermanos, Daniel propuso en su corazón buscar a Dios, buscar la respuesta a este conflicto, a estas noticias que eran aterradoras para el pueblo de Israel. Y él empezó este ayuno de 21 días para buscar la respuesta en el Señor. ¿Saben lo que sucedió, queridos? Dios premió la búsqueda ansiosa de Daniel. Dios dio una respuesta a lo que él estaba buscando, la respuesta que estaba buscando. Dios calmó su aflicción. Dice el versículo 4 que el día 24, 3 días después de haber terminado el ayuno, dice, en el mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro faz me vino a buscar. Este varón, sin duda, era un varón celestial, enviado por Dios, que tenía un mensaje para Daniel luego que él terminó su ayuno. Y miren lo que le dice en el versículo 12. Entonces este varón me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermosa respuesta de Dios para Daniel, donde le dice que no fue en el día 15, tampoco cuando terminó su ayuno el día 21, sino que fue desde el primer día que dispuso su corazón. Dice, fueron oídas tus palabras. Qué hermoso premio que Dios le dio a Daniel. Él ayunó por 21 días, pero sus oraciones fueron escuchadas desde el primer día de ayuno. Oh, queridos, Dios premia a los que le buscan, pero como la misma palabra dice, a los que le buscan de verdad. Es importante decir aquí que nosotros vamos a hacer el ayuno de Daniel por 7 días, desde el día 8, mañana lunes 8 de enero, hasta el próximo domingo 14. Pero vamos a hacerlo, queridos, no porque queremos seguir su dieta, sino que más bien queremos seguir su ejemplo, porque su corazón es digno de imitar. Su deseo de buscar a Dios, especialmente en un tiempo difícil de su vida, es un ejemplo para nosotros. Generalmente el tiempo de duración de este ayuno, como dice el versículo 3, Daniel lo hizo por 3 semanas, son 21 días. Pero también se puede hacer este ayuno, este tipo de ayuno, por 10 días, 3 días, 2 días, como disponga tu corazón. Nosotros en la iglesia hemos tomado la decisión de hacerlo por 7 días. Ojalá que el próximo año empecemos en enero con 14 días y quizás el tercer año completemos los 21 días. Algo importante cuando estamos ayunando, hermanos queridos, es el propósito del ayuno. Porque cuando el pueblo de Dios o las personas que ayunaban buscaban a Dios, siempre había un propósito por qué lo hacían. Así como Daniel recibió una mala noticia y quería revelación de esta noticia y buscó a Dios. Pero también encontramos en la Biblia muchos casos donde personas buscaron a Dios en tiempos difíciles, lo buscaron en ayuno. Pablo y Bernabé dice, ayunaron antes de escoger a los ancianos de la iglesia. Dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos ayunaban para buscar la voluntad de Dios sobre, en este caso, los líderes de la iglesia, allí en Antioquía. También ayunaban para mostrar arrepentimiento. Era una muestra de arrepentimiento delante de Dios. David ayunó y se arrepintió de su pecado.
Ahí en 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. David ayunó porque estaba arrepentido del pecado que había cometido. También otras personas ayunan buscando ayuda para la obra que Dios les ha encomendado. Esto fue lo que sucedió con Nehemías. Él estaba triste por la condición que estaba pasando Jerusalén cuando sus amigos llegaron a visitarle. Y dice Nehemías capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías ayunó delante de Dios porque él quería ayudar en la obra de Dios y buscaba su dirección. También uno puede ayunar para pedir protección de Dios. Los judíos ayunaron al oír la sentencia de muerte para todos los judíos. Había una ley que decía que iban a ser exterminados. Y la reina Esther, antes de encontrarse con el rey y decirle lo que estaba pasando, ella pidió que ayunaran. Dice Esther, el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y finalmente el último ejemplo, porque hay muchos más que podríamos citar en este día, uno puede ayunar cuando hay tristeza. Cuando Saúl murió, hubo tristeza en el pueblo. Y no solamente en el pueblo, sino también en sus hijos. Y dice 1 Samuel capítulo 31, versículo 13, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Queridos hermanos, siempre hubo un propósito para un ayuno. Y en este caso, en nuestro ayuno que empieza mañana, es importante que terminemos el propósito por el cual vamos a ayunar. La razón por la cual vamos a ayunar es doble. Hay 2 motivos, básicamente. Uno es congregacional, es decir, un propósito para nuestra iglesia como congregación. Y el otro es un motivo personal. El propósito congregacional, es decir, el de la iglesia, vamos a ayunar para alcanzar a otras personas con el mensaje de salvación. Todos nosotros, ustedes y yo, tenemos familia nuclear, parientes, padres, esposos, hijos, hijas, familia y también familias extendidas. Quizás ahí están los tíos, las tías, los primos, los abuelos, las abuelitas, etc. Tenemos amigos del barrio, amigos del trabajo o amigos de estudios que necesitan del Señor. Y vamos a orar por ellos por nombre para que conozcan al Señor como su Salvador personal. En este ayuno intercederemos por ellos, pero también vamos a escoger un propósito personal. Quizás está pasando un tiempo difícil en tu matrimonio, quisieras que Dios intervenga de una manera sobrenatural. Es posible que en tu familia hay alguna necesidad, de repente de salud, que quieras que Dios intervenga. Es posible que estás en medio de una encrucijada y no sabes qué decisión tomar, y tú lo que más anhelas es la voluntad de Dios. Es posible que tengas alguna dificultad con tu hijo, que esté metido en drogas o situaciones difíciles y quieres ayunar para que Dios lo saque de ahí. De repente tu trabajo está inestable o no tienes trabajo. Bueno, tantos motivos que uno puede presentar. Te invito a que escojas un motivo para que junto con el propósito congregacional, que es alcanzar a las personas con el mensaje de salvación, pues podamos clamar cada día. Querido hermano, hay un propósito para ayunar y yo te invito a que lo escojas, que lo escribas, ya más adelante te voy a explicar dónde, y que pongamos todo nuestro corazón en la búsqueda del Señor, buscando la solución a estas situaciones que estamos presentando. Te invito a que
escojas un tiempo apropiado en el día en que estemos ayunando a partir del lunes 8, un lugar en donde puedas tener un tiempo con Dios, un lugar tranquilo en donde puedas orar al Señor, en donde puedas abrirle tu corazón y expresarle lo que hay en ti, lo que deseas en ti. Será mejor si puedes hacer una lista de estas necesidades para que de esta manera no olvides ninguna de estas peticiones. Y también escoge un lugar apropiado para que puedas leer el pasaje de las Escrituras que toca para ese día y también meditar en la palabra del Señor. Sabes, querido, la oración y la lectura y meditación de la palabra juntas son un recurso poderoso que Dios nos ha dado para buscar su presencia. Recuerda, mi hermano querido, que un ayuno sin oración y meditación de la palabra es solo una dieta. Cuando oramos, queridos, estamos orando a Dios, pero cuando leemos y meditamos en la palabra del Señor, Él nos habla. Y entremos a este ayuno con todo nuestro corazón y buscando con pasión el rostro de Dios. Me gustaría hablar también sobre los alimentos. Como dije hace un momento, el ayuno de Daniel es muy particular porque hay ciertos alimentos que no están permitidos y otros que sí están permitidos, ¿sí? Entonces me gustaría compartir un poquitito acerca de estos alimentos. Alimentos permitidos, por ejemplo, son todos los vegetales, todos los frutos de la tierra, todas las frutas, todas las verduras, la papa, la yuca, el llame, el camote o la papa dulce, los cereales, las legumbres, los nueces, las semillas, todo lo que produce la tierra, todo lo que es natural, podemos comerlo. También está incluido aquí el arroz integral, los garbanzos, las habas, arvejas, chocolo, aceite de oliva, frijoles, lentejas, habichuelas, agua filtrada o de botella, ensaladas, aguacate, condimentos naturales, aceitunas, pimientos, ajos, cebollas, perejil, cilantro, jugos naturales que se pueden preparar en casa, tomate, lechuga. Hermanos queridos, está permitido comerlo en este ayuno de Daniel. Pero hay alimentos que no están permitidos y estos son los lácteos o sus derivados como el yogur, el queso, la mantequilla. No está permitido comer carnes, cualquiera que éstas sean, azúcar o postres, endulcorantes, tampoco levaduras, harinas, pan, pastas, alimentos procesados y refinados, azúcar, bueno, dije ya los postres, comidas fritas, grasas sólidas. No está permitido tomar soda, tampoco jugos de caja o de lata, tampoco café, té y otras cosas más que no están permitidas. Pero hay muchos alimentos con los cuales podemos alimentarlos. Por eso decíamos que el ayuno de Daniel es un ayuno parcial, porque se permite comer ciertas cosas y no se permite comer otras cosas. Hay algunos consejos prácticos que me gustaría alcanzar antes de iniciar el ayuno, que son una preparación básicamente para el ayuno. En primer lugar, les invito, queridos, a comprar una libreta o un cuaderno en donde puedas escribir un compromiso personal con Dios. No es un compromiso con la iglesia, tampoco con el pastor, es con Dios. Tú puedes escribir en ese cuaderno: me comprometo a tener un ayuno de 7 días, desde el 8 hasta el 14 de enero, un ayuno parcial, el ayuno de Daniel. En este cuaderno puedes escribir el propósito congregacional del ayuno, es decir, alcanzar a las personas con el mensaje de salvación. Pero también puedes escribir ahí los nombres de las personas que necesitan a Cristo. Y estos nombres son nombres de tu familia nuclear que quizás no conocen al Señor, o familia extendida, o de repente tus amigos, tus vecinos. Ora, llévalos a la presencia del Señor, pero escribe sus nombres en ese libro, en ese cuaderno. En tercer lugar, para que escribas el propósito principal o personal del ayuno, que vas a estar orando, buscando a Dios o una respuesta
a cualquier necesidad. Y aquí puedes orar por tu propósito, ya sea de relaciones familiares, ya sea de problemas de salud, problemas de trabajo. Ahí está, puedes escribirlo y orar por eso cada día. También escribe en el cuaderno lo que Dios te habla cada día. Porque vas a tener un tiempo con la palabra, de meditación, de lectura de la palabra. Dios te va a hablar seguro. Entonces, escribe en este cuaderno y después que pase el ayuno, lo puedes volver a leer y ver cómo Dios te habló de una manera especial. Con seguridad, Dios te va a hablar. Escríbelo, porque si no, lo vas a olvidar pronto, es la idea o el mensaje que el Señor te dio. También a manera de preparación, un consejo práctico es: haz un plan de comidas para esos 7 días. Prepara un menú para los 7 días, ya sea el desayuno, del almuerzo y la cena. Estoy seguro que lo hacemos y nada lo dejamos ahí al azar. Vamos a cumplir el plan del ayuno de los 7 días. Este menú te va a ayudar a hacer una lista de alimentos para que puedas comprarlos en el mercado. Para que no tengas ese problema. ¿Y ahora qué preparo? Ya puedes con tiempo saber qué vas a preparar, hermanos queridos. De igual forma, no vas a tener la tentación de comer alimentos que no están permitidos, porque ya tú tienes en casa lo que vas a cocinar. A manera de conclusión, me gustaría decir en esta mañana, en primer lugar, disponte a buscar la presencia de Dios. Disponte a buscar el rostro de Dios como nunca antes lo has hecho. Abstente de comer algunos alimentos para buscar a Dios. Niégate a ti mismo. Deja de agradar a tu cuerpo para satisfacer tu alma. Estoy seguro de que este ayuno te llevará a una relación más cercana, más íntima con nuestro Señor. Dile al Señor que sin la intervención de Él sería imposible superar esta situación. Como decía el pastor Jim Cymbala, él decía que en medio de su desesperación, cuando no ocurría nada en su iglesia, él le decía al Señor: a menos que tú intervengas, esto está destinado al fracaso. Querido hermano, en el tiempo difícil, busca la ayuda de Dios. Abstente de estos manjares de la vida para disponerte a buscar el rostro de Dios. Hermano querido, busca al Señor con todo tu corazón. Entrégale este ayuno, proponte en tu corazón, está cerca de su presencia. Y estoy seguro que, como lo hizo con Daniel, lo hará contigo y conmigo. Dios honra a los que le honran. Al Señor le gusta que lo busquen con todo el corazón. Él dice: al que viene a mí no le echo fuera, en Juan 6:37. Daniel ayunó por 3 semanas, por 21 días. Dios miró con agrado el ayuno de Daniel y escuchó su oración desde el primer día que buscó al Señor. Así como Dios honró a Daniel por haber creído en él y haberle buscado en ayuno y oración, Dios también quiere premiar tu ayuno. En este ayuno que empezamos mañana, hermanos, con estos 2 propósitos: alcanzar primero a otras personas con el mensaje de salvación y también con una necesidad personal, un propósito de ayuno personal o familiar. Define este propósito. Presenta quizás a tu matrimonio o a tu familia o a tu hijo o al trabajo o al motivo de salud, cualquiera que estos sean. Presenta tu necesidad al Señor y clámale al Señor por esa necesidad. Desde hoy, prepara la lista de alimentos para los 7 días. Sé creativo para hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, mezclando estos alimentos permitidos. Tú puedes combinar los alimentos que sí podemos comer y alimentarnos de esa manera. Estoy seguro que si lo haces, Dios te va a bendecir de una manera especial. Querido, que Dios te bendiga. Mañana nos uniremos al ayuno y empezaremos con gozo este camino emocionante de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Un abrazo, que Dios te bendiga. Amén. Amén.